de venta. El departamento que siempre soñaste espera por ti en Uribe Schwarzkopf. Tu mejor inversión. Por saber que no hacemos casas, sino hogares. Te lo mereces. Menezesconstructores.com. 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Excusas por el error. Estamos en la revista de opinión Democracia a través de XFM, Democracia M, Democracia TV. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el general Wagner Bravo, el coronel Alberto Molina y el coronel Patricio Haro. Les invitamos para hacer un análisis respecto de las enmiendas para promover la seguridad ciudadana, la seguridad integral que constituye un clamor en el Ecuador. Parte de la consulta popular planteada por el presidente Lasso este lunes tiene que ver al menos con dos puntos fundamentales. El uno, el apoyo complementario de Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Y segundo, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Sobre esto los juristas han hecho observaciones, al menos la segunda pregunta, porque hoy vivimos en el Ecuador y en el planeta los derechos, esta maximización de los derechos y a momentos sin responsabilidades que tenemos todos los ciudadanos. En el primer caso, se recuerda que ya la Corte Constitucional ha limitado la actuación. Esos han sido los dictámenes a propósito de estados de excepción, limitar la tarea de Fuerzas Armadas. Mientras tanto, hay un clamor generalizado de los ecuatorianos, porque aquí existe una política integral de Estado en defensa precisamente de los ciudadanos frente a este crecimiento de la delincuencia, del crimen organizado, incluso a momentos aliado con la delincuencia política organizada que se ha reflejado en el país. Bienvenidos a nuestros invitados. Quiero empezar con el general Wagner Bravo. ¿Cómo ve esta propuesta del Ejecutivo para fortalecer la institucionalidad en el tema de la contribución de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para impulsar esta seguridad ciudadana que requiere el Ecuador? General Bravo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a mi coronel Patricio Haro, a mi coronel Molina y a todos que nos escuchan. Sí, efectivamente, yo creo que para cualquier análisis, Miguel, debemos iniciar con el objetivo del proyecto. Y en los anexos que ha presentado el señor presidente de la República, en el artículo 2, dice el proyecto de enmiendas, y nos dice claramente a todos los ecuatorianos: todas las propuestas de enmienda presentadas en la presente documento tienen como finalidad buscar soluciones a uno de los problemas principales que ataca al Ecuador: el crimen organizado. Este es un problema complejo y, como ocurre con todos los problemas complejos, no tiene una sola solución. El crimen organizado corrompe las instituciones, se apodera de la clase política ecuatoriana y atenta a través de mecanismos ilegales contra la naturaleza y los recursos de los ecuatorianos. Eso quiere decir que el nivel más alto de conducción del Estado, el presidente de la República y todo su entorno, se han dado cuenta de que realmente el crimen organizado, y que está basado en el narcotráfico por el sándwich que estamos entre Colombia y el Perú, es un problema ya no coyuntural, es un problema estructural. Y que también en el segundo acápite dice: ante esta realidad, la propuesta de enmienda constitucional prevé soluciones inmediatas y de largo plazo.
Lo importante es que, como digo, el presidente y su entorno se han dado cuenta de que estamos en un problema grave. Ya el narcotráfico y el crimen organizado no es algo pasajero, es parte del convivir diario de los ecuatorianos. Nos hemos acostumbrado a tal que ya no nos llama la atención que se capture droga, que haya sicariato, que haya revueltas en las cárceles, que haya lavado de dinero, que haya tráfico de armas y todos los delitos conexos. Entonces, por lo tanto, esta medida que se está tomando, que posiblemente puede darnos una solución. ¿Y por qué digo posiblemente, Miguel, y a quienes nos escuchan? Es porque ya tenemos la ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza. ¿Y en qué ha cambiado la realidad? No ha cambiado en mucho. Tenemos una ley. Lo que sí tenemos que estar claro desde mi punto de vista es que el narcotráfico que no fue tomado en cuenta a lo largo de los últimos 30 años se ha ido enraizando en el país. En esta semana hay una conferencia de las altas autoridades militares de Sudamérica, porque la conferencia, como bien lo indica el presidente también en los anexos, del 2003 de seguridad hemisférica está hablando de nuevas amenazas. Ya no se habla del ataque del comunismo o de otro continente a América, se está hablando de riesgos, amenazas y de preocupaciones a la seguridad y que son multidimensionales. Nos han ido apareciendo, como en toda Latinoamérica, en el Ecuador, otras amenazas. Y esas amenazas no han tenido el enfoque para irlas enfrentando, analizando y saber qué tenemos que hacer. Y fundamentalmente hemos dejado crecer el narcotráfico. Pero lo que yo me pregunto, Miguel, es, y si estamos complementariamente Fuerzas Armadas a la policía, quiere decir que la policía fue sobrepasada y está sobrepasada. La pregunta es, ¿cuál es la razón? Si ya en el 2015 ya se habló de una enmienda que hizo la Asamblea Legislativa y que en el 2018 la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, quiere decir que el problema viene de larga data. Quiere decir que el problema viene de lejos. Y lo que presenta ahora el presidente ya en la pregunta a los ciudadanos en la reforma que vamos a hacer a la Constitución, dice que las Fuerzas Armadas entrarán complementariamente a apoyar a la policía previa solicitud motivada de la Policía Nacional. Eso yo no he visto en todos mis años de carrera, de que una institución reconozca a sí misma de que ha sido sobrepasada y que no tiene capacidad. Hemos pasado con 11 o 12 estados de excepción, con el último que se volvió a poner el día de ayer, casi 270 días de los 400 días que va el gobierno en estado de excepción. Quiere decir que realmente la policía en todo su entorno, en toda su estructura, no está cumpliendo. Por eso es que yo siempre he hablado de que la seguridad integral, en donde involucremos a todos los estamentos del Estado, es la posible solución que nosotros tenemos. ¿Y por qué posible? Porque siendo un problema ya estructural, hay medidas coyunturales como el estado de excepción, en donde se conculcan ciertos derechos, pero hoy, en lo que se pide la complementariedad de las Fuerzas Armadas, no se están conculcando ningún derecho que nos permita tener información y poder capturar a estas bandas. Tampoco se está hablando de una temporalidad. Quiere decir que si esos 270 o casi 300 días que vivimos en estado de excepción se va a volver una norma, y eso es lo que se pretende ahora. Cuando una institución tiene una misión fundamental y otra institución tiene una misión fundamental, hay que ver cuál es la que está fallando. Y en el momento, si toda la droga pasa por la línea de frontera, lo que tenemos que fortalecer es las misiones de Fuerzas Armadas, sus medios. Pero, Miguel, y a todos quienes nos escuchan, si no eliminamos la fuente, si no presionamos a Colombia, hoy en esta conferencia podría ser, y al Perú, para que radiquen las plantaciones de cocaína, y peor todavía con las declaraciones del presidente Petro, que posiblemente quiere hacer una gran industria de la producción de cocaína y que también está hablando de la extradición de los narcotraficantes. Lo único que estamos es en un sándwich y no hemos ido a la fuente. Pero ese es un asunto externo que no lo podemos solucionar. ¿Cómo solucionamos el interno, Miguel? Es simplemente que las Fuerzas Armadas tienen su misión. Yo creo que hay que volver a entender cuál es la misión y la función de la seguridad ciudadana y qué función tiene ahí la Policía Nacional, que, como se está viendo ahora, está sobrepasada, y no podemos militarizar o
policializar al Estado ecuatoriano cuando las causas tienen también muchas dimensiones. Deberíamos aportar, Miguel. Quiero dar la bienvenida al coronel Alberto Molina. Antes, ilustrar este análisis, primero con el anuncio del presidente Guillermo Lasso este lunes sobre el tema seguridad. Si están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas trabajen junto con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, les consultaremos qué opinan que aquellos narcocriminales que hayan cometido delitos en otros países puedan ser juzgados fuera del Ecuador de acuerdo con leyes de aquellos países a los que hayan afectado, es decir, que dichos criminales puedan ser extraditados por estados cuyas leyes han violado y donde enfrentarían condenas mucho más duras e ineludibles que en el Ecuador. Ahora el testimonio de esta mañana del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que dio en Ecuavisa, precisamente sobre este proyecto de reformas. El primero es afrontar los problemas más acuciantes que tiene el país, como es el caso de la inseguridad. Nosotros tenemos que tener herramientas que le permitan a las instituciones que combaten el tema de la inseguridad poder intervenir de forma adecuada, eficiente y transparente cuando estos hechos se producen. Y nos parece que la consulta responde a esta necesidad. Bien, coronel Alberto Molina, ¿cómo afrontar estas nuevas reformas, estos cambios para fortalecer y promover la seguridad ciudadana en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a ti y a los amigos Patricio y Wagner. Un cordial saludo. No es el primer presidente que acude en momentos tan complejos, tan difíciles que pasa el país, porque el tema del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común, ya están sobrediagnosticados y todos conocemos. Es decir, me permito recordar que el 27 de abril de 2012, Rafael Correa manifestó que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles a combatir la delincuencia, argumentando que la principal misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero que deberían estar conscientes de su responsabilidad ante el auge de la inseguridad y violencia en el país. Estamos hablando hace 10 años, Miguel. ¿Ha cambiado la situación? No ha cambiado. Me permito recordar igualmente que ya se aprobó en la enmienda de 2015, que justamente propuso el presidente Correa, que decía: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y que se agregue, y complementariamente apoyarán en la seguridad integral de conformidad con la ley. Igualmente, esto también constaba en la Ley de Seguridad Pública del Estado, pero igual fue derogado en 2018 por la Corte Constitucional, que declaró que era inconstitucional. Yo creo que la calentura no está en las sábanas, Miguel y amables escuchas. Yo creo que lo que decía el general Bravo me parece que es coherente y voy a insistir. Si bien es cierto, hay que fortalecer a las debilitadas Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que cumplan sus roles que están especificados y claramente establecidos en la Constitución. Pero pongo un ejemplo medio liviano, medio burdo quizás. Primero aseguramos nuestras casas, pues, una buena verja, una buena puerta, un buen candado, una buena chapa. Tenemos dos fronteras muy sensibles, y bien decía Wagner, nosotros somos sándwiches. Y recordemos que en Colombia están produciendo actualmente, obviamente más o menos, 1.500 toneladas de droga, y hacemos límites con los dos departamentos, Nariño y Putumayo, donde se produce más del 60% de las 1.500 toneladas. Y tenemos una frontera
olvidada de Dios y del diablo, la frontera norte. Son 600 kilómetros y más de 1 millón de ecuatorianos que viven en el cordón fronterizo en las 3 provincias, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Igualmente el límite político con Perú, son 1.500 aproximadamente kilómetros de frontera sur y oriental. De manera que es importante la presencia del Estado de lado y lado, no solamente del Ecuador, sino también Colombia tiene su responsabilidad del control de su cordón fronterizo, igual Perú. Por eso es necesario las reuniones bilaterales que se tienen los jefes de Estado para exigir justamente que el Estado haga presencia. ¿Y por qué hablo del Estado? Decía, si bien es cierto, es importante el control fronterizo por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con las limitaciones, hacen un trabajo excepcional y sacrificado con todos los riesgos, pero no tienen, digamos, una capacidad justamente para enfrentar en forma frontal, decisiva, ¿no? Porque incluso vemos que estos subversivos, estas bandas criminales, tienen armamento incluso más moderno que los que tienen nuestras Fuerzas Armadas, porque tienen ingentes cantidades de dinero y es justamente una de las armas más poderosas que disponen estas mafias. De manera que es necesario que llegue ahí el Estado con carreteras, hospitales, escuelas, digamos, atención a los agricultores, porque si están abandonados, ¿no?, nuestros conciudadanos que viven en el cordón fronterizo, ¿quién les da trabajo? Como raspachines en el cultivo de la hoja de la coca, en el procesamiento de la droga, en la minería ilegal, en el contrabando de combustibles, de químicos para el procesamiento de la droga y un largo etcétera. De manera que yo creo que es importante señalar que debe, digamos, el Estado, bien decía, y no me canso de repetir lo que decía un periodista, Dimitri Barreto, Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Eso desnuda la realidad de nuestra frontera. Por eso es necesario que se hagan esfuerzos, ¿no?, para justamente poner ojo en las fronteras, especialmente la frontera norte, y sin descuidar, digamos, la frontera sur. Bienvenido al coronel Patricio Haro, director del IAEN, experto en seguridad. ¿Cómo ve este planteamiento de reformas tan necesarias para fortalecer la seguridad en el Ecuador? Coronel Haro, muy buen día. Gracias, licenciado. Buenos días. Un buen día a los distinguidos amigos y muy afectuoso saludo para ellos por compartir conmigo este panel y también a la gran audiencia de Democracia. En efecto, las reformas que se pretenden para reforzar la seguridad nacional, entre otros elementos, va a ser dada a través de una consulta popular. Y quisiera empezar diciendo que la consulta popular es un instrumento de democracia directa que, a decir de Giovanni Sartori y Guillermo O'Donnell, tienen un alto grado de legitimidad para la toma de decisiones del poder político. Por lo tanto, este es un instrumento que está siendo tomado precisamente para que exista este alto grado de legitimidad. En el momento en que se pone a consulta sobre la seguridad ciudadana, sobre la seguridad del Estado ecuatoriano, que está siendo amenazada, como ya ha sido analizada, por el crimen internacional organizado que se sustenta fundamentalmente en el narcotráfico, y al estar posicionado el país geográficamente entre los 2 más grandes productores de cocaína del mundo, y al tener realmente unas condiciones geoestratégicas que permiten no solamente la salida por aire, mar y tierra hacia los mercados internacionales, también la infraestructura marítima, naviera y aérea permite que los carteles, porque no es solamente un problema de la región de Colombia y Perú como productores, sino que están ya actuando en el Ecuador carteles internacionales. El narcotráfico, el crimen internacional organizado es una estructura que tiene por lo menos 480 contactos en el mundo, y todos tienen las mismas características. 480 contactos en el mundo con carteles que están actuando interrelacionados entre sí.
Pero decía yo que siendo este un instrumento democrático, va a tener legitimidad el momento que sea aprobado o que sea rechazado. Es decir, el actor más importante de la democracia, que es la ciudadanía, se va a pronunciar sobre el tema. Y debemos recordar también que este instrumento de democracia directa ha sido utilizado 11 veces en el Ecuador. La primera de ellas en 1978, cuando el gobierno militar, conformado en un triunviro por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el señor general Guillermo Durán Arcentales, el almirante Alfredo Poveda Burbano y el general Guillermo Leoro Franco, consultaron al pueblo ecuatoriano o le permitieron en las urnas escoger entre dos alternativas de constitución que abrirían la vía democrática al país. La Constitución reformada de 1945 y una nueva Constitución que es la que ganó y abrió el cauce democrático nuevamente al Ecuador. Pero el momento en que se da esta consulta popular o una consulta popular en términos generales también es muy influyente y decisivo en el resultado de las mismas. Cuando políticamente se ha convertido la consulta popular en un cuestionamiento a la legitimidad o un voto a la legitimidad o no del gobierno, el apoyo popular o no del gobierno, eso incide directamente en el resultado de la consulta y eso es sumamente peligroso. Pero el gobierno ha establecido como prioridad, y debemos recordar nosotros que el presidente de la República estableció como la primera prioridad del despacho presidencial la seguridad ciudadana. Entonces, desde luego, nosotros debemos considerar como ecuatorianos que el primer grado de preocupación que tenemos todos es precisamente la inseguridad. Si en todas las encuestas de opinión determinan claramente que la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad. Entonces el gobierno, consciente de esa preocupación, que repito, esa inseguridad está dada por el crimen internacional organizado, afecta seriamente a los ecuatorianos, esta debe ser consultada. Y los ecuatorianos no debemos caer en el juego de que este es un pedido de aprobación o de rechazo a la gestión del gobierno, sino que estamos realmente analizando y decidiendo sobre la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, la consulta popular, en los términos de las preguntas que van a reforzar la seguridad ciudadana, la seguridad de los ecuatorianos, debe darse en esa misma medida. Porque no solamente es un problema, insisto, de Ecuador entre Colombia y Perú, es un problema de toda la cadena de tránsito de la droga, desde los países productores hacia Ecuador como país y puerto de exportación, toda la ruta del narcotráfico hasta llegar a los mercados de consumo son afectados. Entonces hoy mismo se están reuniendo aquí en Quito los jefes militares de la región, los jefes del Comando Conjunto de la región, y esa reunión está presidida o liderada, o va a ser presidida o liderada por la comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, a tomar decisiones sobre la inseguridad que afecta a toda la región. Entonces, en un momento determinado, desde la academia habíamos propuesto que debe conformarse una gran coalición militar que va más allá de la cooperación bilateral, una coalición militar que nos permita integrar fuerzas, recursos para enfrentar a una amenaza común. Y yo había dicho que ante una amenaza común, la respuesta debe ser común. Por lo tanto, frente a la consulta popular, los ecuatorianos no debemos caer en el juego de que va a ser utilizado por políticos opositores, desde luego, que va a ser una aprobación o rechazo al gobierno, sino que está en juego la decisión sobre la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Claro, lo peor que pudiera ocurrir, coronel Haro, es que se malogre algo que los ecuatorianos están conscientes frente a los altos niveles de inseguridad, violencia, sicariato, y que en lugar de apoyar eso, pudiera, por un tema político de balance de una administración, se eche a pique esta oportunidad, coronel Haro. Este no es el mejor momento político del gobierno. Sin embargo, ha tomado con responsabilidad la decisión de consultar al pueblo ecuatoriano sobre la seguridad.
de los ciudadanos. Entonces, frente a esto, todos debemos estar absolutamente conscientes y sería irresponsable de aquellos que pretendieron la destitución del presidente de la República, de aquellos que arman el caos, de aquellos que buscan conducirle al Ecuador hacia un estado fallido. Sería irresponsable, digo, promover que estas preguntas, sobre todo las de seguridad, sean rechazadas como rechazo también a la acción del gobierno. Yo insisto que esto está en la vida y en la seguridad de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, debemos nosotros apoyar a la situación que se está presentando y a las 3 primeras preguntas de la consulta popular que tienen que ver con, que tienen una relación directa con la seguridad. Pero asimismo, nosotros debemos considerar un aspecto sumamente importante. Se pregunta si podemos o va a poder actuar policía y Fuerzas Armadas en contra del crimen internacional organizado. Las condiciones de entrenamiento, de adoctrinamiento, de mando, son diferentes entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por lo tanto, al momento en que si esa pregunta llega a ganar, deben operacionalizarse situaciones y momentos para unificar mandos, unificar criterios, y también desde la Academia habíamos presentado una alternativa que Fuerzas Armadas y Policía, sin integrarse como fuerzas, deberían depender de un solo ministerio, un Ministerio de Seguridad del Estado. General Bravo, ¿cómo concienciar sobre este tema de inseguridad y que sea en este caso la Corte Constitucional la que dará el dictamen previo para ir a la consulta, al menos en estas 2 enmiendas fundamentales, las primeras, para que Fuerzas Armadas cumplan funciones con apoyo complementario a la policía, y lo otro, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado? ¿Cómo no malograr? ¿Cómo concienciar para que se entienda un problema que viven los ecuatorianos día a día y que permita fortalecer institucionalmente? Miguel, ayer hice yo después de que el presidente presentó las preguntas, tenía una reunión y rápidamente con personas ajenas a la vida militar y policial hice una pequeña encuesta. Y de 10 personas presentes, 10 estaban a favor de que Fuerzas Armadas apoye a la Policía Nacional en este problema que es del día a día de los ecuatorianos y que, como he dicho, ya se ha enraizado tanto que en un momento determinado dicen, bueno, ya pasó, como en las cárceles, ya no han matado a 120, solo han sido 20. La vida de un ser humano es muy valiosa y por lo tanto yo creo que la pregunta va a ser aprobada por los ecuatorianos. Lo que tiene que hacer, como indica mi coronel Aro, la academia, como tiene que hacer la Corte Constitucional, que tiene que hacer todos los elementos que van a analizar estos temas, es realmente leer el anexo que ha presentado el señor presidente. Si no estoy mal, para las 2 o 3 primeras preguntas están cerca de 150 hojas en donde hay una argumentación de nuestra legislación nacional y de la legislación de derechos humanos, de la legislación internacional en donde somos signatarios, que nos permite ir teniendo una visión de por qué se pone la pregunta y por qué se pide que Fuerzas Armadas de una u otra forma apoyen a la Policía Nacional. General Bravo, por cierto, quienes tenemos interés, quienes debieran tener interés en la seguridad, van a leer esas 150 preguntas de las más de 420 que existe en la fundamentación de esta consulta popular. Lastimosamente, el ciudadano común que sufre en las calles los asaltos, lastimosamente lo digo, no va a leer. Por ello hay que convencer de la importancia de estas reformas, General Bravo. Por eso digo, Miguel, que los ciudadanos ante la situación que vivimos van a decir sí. Lo importante es que aquellos posibles detractores o posibles entes de análisis, expertos en seguridad, tienen que leer la fundamentación que está ahí. Y tomando en cuenta de que yo creo que la Constitución debería tener una reforma mucho más grande. El artículo 158 de la Constitución dice que Fuerzas Armadas y Policía son instituciones protectoras de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Yo creo que todo el Estado es el que debería ser responsable de esta protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Porque si no, lo que acaba de decir mi coronel Molina, no hay un desarrollo de la línea de frontera. Yo tengo que defender la vida de los ciudadanos, pero tengo que darles trabajo, tengo que darles educación, tengo que darles salud. No solamente, como decía un momento, es policializar toda la seguridad.
Entonces, sí, realmente los ciudadanos ecuatorianos lo vamos a decir que sí. Lo importante es que aquellas personas que posiblemente ya, por lo que acaba de decir también mi coronel Haro, políticamente tienen otra visión de cómo apoyar al gobierno y cómo, no a tanto apoyar al gobierno, de cómo apoyar al Estado ecuatoriano. Porque respondamos que la Asamblea, por poner el ejemplo de los asambleístas, ellos están al servicio de la sociedad, del pueblo ecuatoriano, no de sus intereses políticos. Entonces, todos deberíamos apoyar de que estas enmiendas, con el análisis correspondiente a la Constitución, nos permita dar las condiciones de vida, de seguridad ciudadana que necesitan día a día los ecuatorianos. Si bien es cierto, estamos ya en una cotidianidad en donde Fuerzas Armadas están todos los días en la calle. Pero no vaya a ser que en un determinado momento Fuerzas Armadas, a pesar de que hay la ley de uso legítimo de la fuerza, cometan un desliz, porque cerca de 45,000 hombres están en las calles y podemos tener esos casos, pero eso no vaya a crecer de que por eso el presidente los puso y que por eso están apoyando al régimen y que por eso. Todos tenemos que buscarnos cómo solucionar. Y ahí yo vuelvo al concepto de la seguridad integral, que es el desarrollo y la seguridad. Ahorita, con estas enmiendas del señor presidente, va a mejorar fiscalía, va a mejorar asambleístas, va a mejorar la seguridad. Y las dos últimas preguntas que son también importantes, Miguel, es que la Constitución determina que la naturaleza tiene derechos. Y lo que vemos en el río Cachaví, en el río Santiago, en el Napo, ayer presentaban un video de cómo están explotando el oro en el río Macará. Entonces, el Ecuador es lleno de riqueza y de minerales. Y ahí están también las preguntas para el desarrollo del país, para que se cuide el medio ambiente. Es decir, sí, en forma general, todo está hacia la seguridad. Pero lo que tenemos que tener claro es que si la policía, para mala suerte, nos está fallando en su función principal, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer sus funciones, fortalecer sus medios y luego de eso también fortalecer a las Fuerzas Armadas en su misión principal. ¿Para qué? Si cumpliera bien la Policía Nacional su función por medios, por falta de gente, por falta de leyes, no estaríamos en este problema. Si funcionara bien el Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad, no estaríamos en el problema de policía y Fuerzas Armadas. Si funcionara bien los que controlan la minería ilegal, no estaríamos en el problema de policía y Fuerzas Armadas. Es decir, llego a la conclusión de que el Estado como tal fue desinstitucionalizado, fue debilitado. Hoy, con esta parte de las preguntas de la consulta del presidente, que el pueblo desde mi punto de vista, las va a aprobar, pero tenemos que fortalecer el resto del Estado, que ese plan de seguridad integral que hemos estado hablando, que la participación del Estado como tal para darnos la condición de vida, de seguridad ciudadana, de un territorio de paz, de libre de corrupción, tiene que funcionar. Entonces, si estas preguntas se las va a aprobar, que desde mi punto de vista sí lo vamos a hacer, porque eso es lo que estamos pidiendo a gritos los ciudadanos que no pueden salir ni a la calle, a la tienda a comprar porque directa o indirectamente están involucrados y son asesinados, tiene que tener otros organismos y otras funciones y otras medidas y políticas adicionales para abstraerle a la ciudadanía de la ilegalidad, que todos volvamos al respeto a la ley, les devolvamos al respeto a las reglas de convivencia pacífica, que lo ilegal no nos haya dominado, que sea lo legal lo que llega, que sea lo moral, que sea lo ético. Y eso es de larga data, no es solamente de un gobierno. Los objetivos nacionales permanentes, artículo 3 de la Constitución dice territorio de paz, libre de corrupción, seguridad ciudadana, seguridad humana, derechos de la naturaleza. Es decir, yo creo que la ciudadanía, desde mi punto de vista, tiene que aprobar. Desde luego que tendremos que analizar la estructura, la formación, el entrenamiento de Fuerzas Armadas. Pero cuidado, Miguel, también se vaya a volver una norma de continuidad, porque dice claramente la pregunta para el crimen organizado. Y la disyuntiva que van a tener los miembros de Fuerzas Armadas y Policía es cómo separar la delincuencia común con el crimen organizado, que a la final, vuelvo y con esto termino, Miguel, tenemos que presionar a Colombia y al Perú para que erradique las plantaciones de hojas de coca. Si no hubiera esas plantaciones, el Ecuador tendría una delincuencia común, como lo tienen la mayoría de los países del mundo, que nos permite la convivencia. Pero mientras los tengamos ahí, podemos hacer todas las medidas al interior del país, que todavía tenemos el mal endémico en la línea de frontera de Colombia y en la línea de frontera con el Perú.
Coronel Alberto Molina, si bien hay conciencia del momento de inseguridad que vivimos, ¿cómo concienciar a fin de no malograr este planteamiento, que pudo ser más amplio, más completo? Sin embargo, algo contribuirá para enfrentar el crimen organizado y, por otro lado, la extradición al exterior de quienes están vinculados al crimen transnacional organizado. Miguel, la palabra concienciar es importantísimo. Yo creo que es la hora de arriar las banderas. Todos los ecuatorianos estamos inmersos en este problema. Se ha hablado que es responsabilidad del Estado, y el Estado somos todos, las instituciones, absolutamente todas, y la ciudadanía en general. Pero para no olvidarme, se requiere, si bien es cierto, las leyes son importantísimas, son base fundamental para poder actuar. Pero desgraciadamente venimos arrastrando de la colonia que se decía, las leyes se acatan pero no se cumplen. Un detalle, en la actual Constitución se borró el concepto de fuerza pública. No consta, como constaba en el capítulo 5 de la Constitución del 98, en el artículo 183 decía, la fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esto es importante señalar. Igualmente, en el artículo 184, la fuerza pública se debe al Estado. Eso no consta en la Constitución actual. Aparte de ello, yo creo que es necesario volver al espíritu del 95, de la guerra del Cenepa, donde todos los ecuatorianos al unísono estábamos apoyando a nuestras Fuerzas Armadas, que cumplieron un rol realmente el más importante de la historia en la gloriosa gesta del Cenepa. Yo creo que es hora de la unidad nacional. Recordemos un caso político inédito. Se reunían adversarios políticos como los expresidentes Febres Cordero, Borja, Hurtado, ¿no? Para dar el apoyo a quien, digamos, en ese momento tenía la responsabilidad mayor, el presidente Sixto Durán Ballén. Porque en este momento estamos amenazados absolutamente todos. No pueden las autoridades seccionales estar por un lado y aprovecharse de la situación. Ojalá que no contaminen este problema álgido, duro, difícil, que demanda el país paz, seguridad en la campaña electoral, como están haciendo algunos políticos, ofreciendo cosas fantasiosas, ¿no? Como que están resolviendo el problema como con una vara mágica. Necesitamos recursos económicos porque la seguridad cuesta, Miguel, y tú lo sabes. Necesitamos una tecnología de punta porque las mafias, como tienen ingentes cantidades de dinero, tienen capacidad para armamentos modernos, teléfonos satelitales, drones, es decir, incluso para contratar científicos. Tenemos droga líquida, eso hacen científicos, y de mil maneras, cómo pueden cooptar, digamos, autoridades de todo nivel, en la parte política, en la parte militar, policial. Estamos viendo policías y militares y más policías porque realmente están más cercanos del contacto con el crimen organizado, con las mafias, y caen, desgraciadamente, sucumben, ¿no?, por el dinero malhadado de estas mafias. Yo creo que hay que volver los ojos, digamos, a la ciudadanía. En las grandes ciudades, por ejemplo, Guayaquil, donde yo vivo, es una ciudad que prácticamente tiene que manejarse como hacen las grandes ciudades, pues. Santiago de Chile, Lima, Bogotá, para nombrar unas cuantas, donde hay alcaldías menores y una alcaldía mayor, pues. Si aquí tenemos en Guayaquil solamente la parroquia Tarqui, para que nos escuchen nuestros amables oyentes, tiene 1.050.000 habitantes, es decir, mucho más que la ciudad de Cuenca. La parroquia Jiménez, estamos hablando parroquias urbanas, 550.000 habitantes. La parroquia Febres Cordero, 350.000 habitantes, redondeando. Entonces requiere ya una nueva estructura. No puede estar centralizado el manejo político-administrativo de estas grandes ciudades. Yo creo que es necesario que se cumpla con lo que se establece como normas de convivencia.
El tema de las motos, por ejemplo, que ya establecieron que debe estar solamente un ciudadano ocupando las motocicletas, con sus excepciones, pero no se cumple. Desgraciadamente no se cumple. Es necesario medidas, digamos, inmediatas, como el control de los escáneres que se hace en Pozorja, por ejemplo. No hay en Guayaquil. Ya eso debió ser prioridad 1. Y también hay otras medidas que ya se ha discutido y se ha señalado y que pueden darse. Por ejemplo, que deben militarizarse desde mi punto de vista los puertos principales como Guayaquil, Manta, por un tiempo perentorio. Igual la tecnología tiene que estar al momento, la ciberinteligencia, la ciberdefensa, porque igual vemos que cada vez es mayor la ciberdelincuencia, pues son, digamos, niveles de tecnología modernos en que debemos ir a la par, ¿no? Las fuerzas, digamos, que tienen la responsabilidad de la seguridad como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es decir, la dotación del equipo, el armamento adecuado para que puedan, digamos, pedirle cuentas, porque la misión y los medios, ¿cómo pedimos nosotros cuentas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están inmersos en este compromiso? Igual, les decía, tenemos que poner los ojos y asumir las responsabilidades. Por ejemplo, los municipios, de acuerdo al Código Orgánico Territorial, conocido como COAT, dice, deben crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, pues. Lo mismo. Claro, muy poco se ha hecho en eso. No hay estructura interna. Mira, entonces, no se cumple. Miguel, para concluir, mira, ya en Santo Domingo, la semana antepasada, ya pusieron en práctica las brigadas barriales de seguridad ciudadana, que está establecido en un acuerdo ministerial del 2011. A responsabilidad de las gobernaciones. Es decir, es un paquete donde la responsabilidad en todos los escalones deben asumir para paliar este gran problema. Pero eso implica, coronel Molina, que haya concienciación de la problemática, que haya voluntad política. Voluntad política, en este caso del gobierno, y luego la voluntad popular en las urnas. Así es, yo creo que es necesario. Cultura de seguridad. Sí. Coronel Patricio Haro, ¿cómo lograr concienciar sobre este problema de seguridad? Porque si bien la gente vive a diario estos altos niveles de preocupación, de inseguridad, pero el momento cuando se politiza, se da un giro a un planteamiento como en este caso pudiera ser al menos las dos primeras preguntas de enmienda constitucional para promover la seguridad ciudadana. Existe, Miguel, dos responsables en los que estamos incluidos usted y yo. Usted como parte de los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación son los responsables de difundir la realidad de las respuestas que nosotros debemos dar ante esta consulta popular y en términos de seguridad difundir cuáles son realmente las verdaderas amenazas. El documento presentado por la Presidencia de la República establece claramente con cifras automáticas, verdaderamente obtenidas y fidedignas sobre la cantidad de muertos, el incremento de la delincuencia, los millones de dólares que se obtienen a través del narcotráfico. Es decir, esas cifras tienen que ser difundidas a través de los medios de comunicación. Y desde luego la academia también tenemos esa responsabilidad a través de diferentes foros, a través de diferentes recursos que disponemos, hacer conocer a la población cuál es la verdadera situación frente a los esquemas de seguridad, de inseguridad que estamos viviendo. Por lo tanto, esa responsabilidad decae y decanta en nosotros precisamente y debemos hacerlo y lo vamos a hacer. El Instituto de Altos Estudios Nacionales ya está programando varios eventos desde todas las aristas y desde todos los frentes de la seguridad nacional para determinar claramente que esta consulta popular debe ser apoyada por los ecuatorianos, por lo menos en los términos de seguridad. Entonces, esa responsabilidad hay que irla difundiendo. Usted hoy ha iniciado con este panel en donde
expertos nos han presentado cuáles son las consecuencias de la aprobación de la consulta popular o cuáles serían las consecuencias de la negativa de esa consulta popular. Sí, debemos recordar que ya el gobierno de Correa en el 2018, a través de las enmiendas presentadas, aprobó una enmienda a la misión de las Fuerzas Armadas y fue, como nos recordaba, 2015, negada declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Esa negativa precisamente la presenté yo y estuve yo al frente de un grupo de ecuatorianos para derogar, porque se hablaba de la seguridad integral, y la seguridad integral lamentablemente en ese momento estaba concebida como seguridad netamente antropocéntrica y quería utilizarse las Fuerzas Armadas como un instrumento de represión y de apoyo al gobierno. Entonces eso definitivamente no debía ser aprobado, porque hoy las condiciones son diferentes. Hoy no se está buscando ni legitimar mediante la consulta al gobierno, ni tampoco buscar su respaldo, sino realmente garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Y debemos, Miguel, a través de los medios de comunicación y a través de la academia, difundir el verdadero sentido de la consulta popular. Por ello es importante también la academia, no solo hacer esos foros, sino concienciar a los ecuatorianos sobre la importancia de los cambios, sean constitucionales, sean legales, el adecuar, como decía el coronel Molina, los órganos, los gobiernos locales que no han cumplido su tarea, no solo en el tema de seguridad, las juntas de protección y otros temas que están pendientes en la gran mayoría de gobiernos locales. Por ello, señalo, coronel Haro, que es fundamental buscar la concienciación. Si se vive un problema serio como es el de la inseguridad, hay que ser coherentes con esa demanda al Estado para que, porque debe adecuar las normas a la realidad que vive el Ecuador. Para esa concienciación debemos iniciar por el conocimiento. Desgraciadamente se descuidó también el tema de conocimiento de seguridad en todas las funciones del Estado. Esto lamentablemente sucedió y hoy estamos retomando. El Instituto de Altos Estudios Nacionales hoy ofrece una maestría para todas las funciones del Estado en seguridad internacional y estudios estratégicos. ¿Por qué seguridad internacional? Porque la amenaza es internacional. Entonces estamos convocando, vamos a invitar a los gobiernos autónomos descentralizados, vamos a invitar a la alcaldía de Guayaquil a que designe funcionarios que vayan a realizar esta maestría que retoma el espíritu del IAEN inicial. Una pregunta final por ahora, general Bravo. Con estas condiciones, ¿debiera haber una campaña sostenida para concienciar sobre el tema? Desde luego, Miguel, recordemos que es un problema álgido que tiene ahorita la sociedad. Todas las encuestas que se nos presenta cada cierto tiempo determinan que la preocupación principal de los ciudadanos es la seguridad. ¿Y por qué? Porque nos afecta tanto la delincuencia común, que ha crecido por muchísimas causas, y también el crimen organizado que está en los medios de comunicación. Si nosotros no nos concienciamos en qué es lo que nos está pasando, volvemos a estar en una inercia en donde ve, no te preocupes porque a ti no te toma en cuenta. Pero eso no puede ser así. Yo sé decir, iniciemos con algo. Hoy en la mañana muchas de las personas están haciendo deportes. La pregunta es, ¿cuántas personas han saludado de unos a otros? Cuando era una norma de convivencia, porque hablamos del empleo de Fuerzas Armadas, de policía, de la corrupción, de que hay gente que compra lo robado. Pero si no nos saludamos en la calle, si no volvemos a tener esa confianza entre nosotros, si no tenemos una claridad de que las normas de convivencia, de ética, funcionan desde que hoy día, buenos días, ¿cómo está? Y que si yo le saludo a una persona, no me regrese a ver como que le quiero atacar o le quiero robar, entonces sí tenemos que hacer una cultura de seguridad, en donde todos seamos partícipes. Y para eso, bien que se lo ha dicho, están los medios de educación, está el cambiar y el lavar un poco, disculpen que lo ponga así, el lavar el cerebro de los ecuatorianos, de que lo ilegal no es la norma de convivencia diaria, es lo legal, el respeto, la ética. Entonces busquemos una cultura de seguridad, Miguel, a través de todos los medios, y yo creo que todos tenemos la responsabilidad, desde el día en que
Si me paran a controlarme el vehículo, yo tengo que dar mis documentos y no estar tratando de irme por otra vía o de coimar al policía. Coronel Alberto Molina, ¿cómo concienciar sobre la necesidad de estos cambios en seguridad? Eso es importantísimo, porque debemos volver los ojos. Hemos hablado de la responsabilidad que tienen desde las más altas autoridades hasta las organizaciones barriales, pues. Yo aquí, desde muy pequeños teníamos los campeonatos en los barrios, ¿no? De fútbol, de indoor fútbol. Los colegios teníamos los campeonatos intercolegiales, porque los jóvenes son los más vulnerables. Y desgraciadamente, mira, hay cantidades de jóvenes llamados ni trabajan ni estudian. Y obviamente son fácilmente cooptados, especialmente en las áreas urbanas, donde la gente pobre, realmente allá acuden estas mafias para cooptarlos, para hacerlos, sicarios, para ser parte de las bandas. Por eso es necesario, poner los ojos en las organizaciones barriales. ¿Cómo no cuidar el parque del barrio? Responsabilizar a un comité barrial. Ahí están los municipios, como digo, tiene que haber una reorganización administrativa en estas grandes ciudades. Perfecto. Porque la gente que siente, la gente que vive este momento, la gente que no tiene trabajo, la gente pobre es la que más, recibe este impacto negativo y que demanda la seguridad. Coronel Patricio Haro, ¿cómo emprender en esta concienciación para que se profundice no solo el análisis, sino una respuesta positiva a los temas de inseguridad? A través de la difusión del análisis que ha hecho el gobierno. Es un análisis bastante fidedigno, bastante claro, con muchos datos y con mucha información que le obliga a tomar esta decisión de consultar al pueblo ecuatoriano sobre temas de seguridad, sobre temas de reinstitucionalización y sobre temas de derechos de la naturaleza. Estos temas, en un momento, insisto, en un momento político muy difícil para el gobierno, ha asumido esta responsabilidad y frente al momento de inseguridad que nosotros vivimos, realmente debemos hacerlo a través de la difusión, a través del análisis, a través de foros con expertos que nos digan, y también obviamente poniendo el otro lado de la opinión, los que creen que llevando la contraria a esta situación pueden facilitar los recursos que el gobierno está utilizando, los recursos de democracia directa que el gobierno está utilizando para garantizar la seguridad de todos y todas los ecuatorianos. Bueno, al menos aquí en la revista de Opinión Democracia nos comprometemos a seguir desglosando, seguir analizando estos temas a fin de que la ciudadanía conciencie sobre la importancia de este y otros temas, como el primero, la inseguridad ciudadana, a fin de lograr los cambios que se requieren. Muchas gracias. El aporte aquí en la revista de Opinión Democracia al general Wagner Bravo, al coronel Alberto Molina y al coronel Patricio Haro, director del IAEN. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Les deseamos a todos un feliz martes. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es garantía. Pero, Luis, aquí dice que te dan garantía de 1 año. Puede ser, amor, pero no. Nunca he escuchado esa marca. Esa marca no se anunció en radio. Si quieres que recuerden el nombre de tu marca y que confíen en ella, haz buena publicidad. Haz publicidad en radio. En esta radio. Exa FM. La radio que escucha Luis. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones.
Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Dale un cambio a tu vida y conviértete en el dueño de tu propia casa. Disfruta ya de vivir en edificios de diseño en las mejores zonas de la ciudad. La Carolina, González Suárez, Cumbayá y Tumbaco, con excelentes alternativas de financiamiento. Conoce todos nuestros proyectos de entrega inmediata y sus beneficios en uribeschwarzkopf.com o visítanos en cualquiera de nuestros puntos de venta. El departamento que siempre soñaste espera por ti en Uribe Schwarzkopf, tu mejor inversión. Porque sabemos que te gusta el buen diseño. Te lo mereces. menezesconstructores.com. 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Fin de espacio promocional y publicidad.